Pues damos muchas gracias a Dios porque hoy nos podemos volver a conectar esta tarde muy fría aquí en la Ciudad de México. No sé cómo está en otras partes del país, pero aquí estamos preparándonos con un cafecito para tener una muy buena tarde juntos. Pues bienvenidos a todos. Veo que se van conectando algunos más. Si les parece, vamos a empezar orando y tomemos un tiempo para adorar al Señor. Hoy vamos a tratar de transmitir las letras de los cantos o de las alabanzas que se estarán presentando. Y yo te invito a que tú también, en tu casa, puedas adorar a Dios. Que lo hagamos unidos, que lo hagamos en el Espíritu, unidos, y de esa manera nuestro canto pueda llegar a Dios como una ofrenda de olor grato. Así es que vamos a orar y le damos paso a nuestro hermano Héctor Rodríguez y a nuestra hermana. Ellos van a llevar el tiempo de la alabanza. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque Ágape Comunión 2020 sigue adelante. Gracias porque a pesar de algunas circunstancias que han mostrado como una adversidad, aquí estamos más esperando, Señor amado, poderte bendecir, agradecer, adorar, alabar. Tenemos este tiempo para entonar estos cantos y así también adorarte y alabarte, Señor, pero después lo haremos también al escuchar tu palabra con atención, al hacerlo con fe y también, Señor, con la decisión de seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, recibe tú la honra y la gloria. Amén. Es una bendición poder estar en esta tarde reunidos juntos para adorar, exaltar al único que es digno de gloria y de alabanza, a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor. Te amamos, Jesús, te amamos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos de esta nueva manera, Señor, pero que también nos une el Espíritu Santo, Señor, más que una conexión, tu presencia en cada hogar, Señor, tu presencia en cada familia, Señor. Nos gozamos en esta hora de estar aquí para exaltarte, para bendecirte, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, porque eres bueno. Mis hermanos, vamos a cantar a aquel que murió por nosotros y aquel que nos dio vida. Esta alabanza dice: ¿quién murió por mí? ¿Quién murió por mí? ¿Quién me salvó? Reina en los cielos. Es el Señor. Es el Señor. Digamos, tú eres. Mi rey. Tú eres. Tú eres mi fuerza. Tú eres león de Judá. ¿Quién reina con poder? Que reina con poder. En mi ser. En mi ser. Tú eres mi Dios. Tú eres mi fuerza. Tú eres león de Judá, que reina con poder en mi ser. Eso eres mi Cristo. Digamos nuevamente, ¿quién murió por mí? ¿Quién murió por mí? ¿Quién me salvó? ¿Quién me salvó? Reina en los cielos. Reina en los cielos. Es el Señor.
es el Señor. Tú eres. Tú eres mi fuerza. Tú eres. Eso es mi Cristo. Eso eres mi Cristo. Vamos juntos a cantar el nombre de Jesús. Jesús. Una vez más, Jesús. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Reina con autoridad. Nada cambia delante de Él. No hay quien le pueda hacer frente. Dilo una vez más, Jesús. Muchas gracias, Jesús, porque eres el motivo de nuestra reunión, Señor. Tu presencia, Señor, nos une, aún, Señor, en otros estados, aún, Señor, en otros países. Tu presencia, Señor, cubre la tierra, Señor. Y hoy venimos a buscarte con todo nuestro corazón, como Red Comunión, Señor. Venimos a buscarte, Señor, no esperando nada de ti, sino solo tus caricias, tu amor, tu gracia. Y respondemos a ese amor, Padre, porque tú nos amaste primero. Ahí donde estás, cierra tus ojos, adora al Rey. Permite que su presencia te toque. Escucha esta alabanza. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. Y no me quiero ir. No busco bendiciones. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llevarme hasta el inicio, rindo mi corazón.
vida que bastas tú, llévame esta rindo mi corazón a ti. Envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Envuelve este momento santo. Y no me quiero ir. No busco bendiciones, No busco bendiciones. Cristo, no me dejes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a dile te quiero a ti. ti, te quiero a ti, nada más, nada más, nada más que a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más que a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más que a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más que a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tu presencia nos transmite paz. Tus palabras, Señor, nos llenan, nos infunden aliento, Señor, en medio de la adversidad, Jesús. Gracias. Y gracias, Señor, porque eres nuestro Salvador. En medio de cualquier circunstancia, Señor, tú estás con nosotros, Jesús, recordándonos que eres nuestro Salvador, Jesús. Gracias, Señor. Salvador, mi roca y refugio, en ti espero en la adversidad. Salvador, eres mi esperanza, mi pronto auxilio en la tempestad. Salvador, eres tú, mi Señor. Y no tengo ninguna esperanza. No tengo ninguna esperanza, solo en ti, mi Salvador. En ti espero cuando no hay salida. Eres tú, mi Salvador. Eres tú, mi Señor. Salvador, Salvador, mi roca y refugio, en ti espero en la adversidad. Salvador.
Salvador, eres mi esperanza, mi pronto auxilio en la tempestad. Salvador, eres tú, mi Señor. No tengo ninguna esperanza. Y no tengo ninguna esperanza, solo en ti, mi Salvador. En ti espero cuando no hay salida. Eres tú, mi Salvador. Eres tú, Jesús. Declarémoslo una vez más. No tengo ninguna esperanza. Y no tengo ninguna esperanza, solo en ti, mi Salvador. En ti espero cuando no hay salida. Eres tú, mi Salvador. Eres tú, mi Señor. Amén. Quiero comenzar dando una palabra de introducción antes de pasar a la palabra que hoy nos estará compartiendo el pastor Marcos Galicia. La idea de esta noche es seguir con la frase construyendo el futuro, que es una visión para los próximos años, pero hoy queremos hablar acerca de la familia. Ayer hablamos sobre tu persona, tu corazón, sobre tu relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y el cómo todo lo que has vivido hasta el día de hoy puede ser muy bueno, pudo ser muy bueno, pero las cosas están cambiando y necesitamos una iglesia, personas con un corazón, con una relación con Dios íntegra, perfecta. La intención de estas conferencias es confrontarte, animarte a que no te conformes con lo bueno que ya tienes, porque todo lo bueno que tienes el día de hoy como persona, probablemente como ciudadano, como familia, no es lo perfecto que Dios tiene preparado para ti. Creemos, lo digo desde mi perspectiva y creo la comparten la mayoría de los pastores, pastoras, creemos que todo este tiempo de prueba ha sido solo el propedéutico para entrar a un tiempo nuevo, sí, pero un tiempo también de más grandes cosas en el Señor. Que cuando digamos que Dios solo obra maravillas, no estemos usando una frase bíblica, sino dando testimonio de algo que vemos, que tocamos, que oímos,
cada día. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, escribe lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son la labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuchaba el día de ayer, si no mal recuerdo, en una reunión que estuve, cómo algunos pastores están muy ocupados en ver que su ministerio y los ministerios de su iglesia no decaigan en este tiempo en el que no es posible continuar haciendo las cosas iguales. Y están buscando formas innovadoras, formas muy creativas de llamar la atención de las personas y de retener esa atención y, ¿por qué no?, la membresía también de sus congregaciones, incluyendo también, claro está, el que llegue nueva gente. He visto cosas novedosas como los cines, por ejemplo, que ahora se están usando con un ministerio de un amigo aquí cercano, utilizando los cines para poder predicar el evangelio. Y digo yo, wow, eso es una excelente idea. También otros amigos están sacando videos increíbles, o los conciertos también vía las redes sociales, increíbles, cosas que antes tal vez no nos llamaban la atención a todos, evidentemente algunos sí, pero no a todos. Hoy se han convertido en herramientas útiles, eficaces para tener un buen fruto. Pero hablando de nosotros como Red Comunión, yo oraba y decía, Señor, ¿dónde está la creatividad que el Espíritu Santo quiere darnos? La innovación para que quienes conformamos Red Comunión podamos hacer más. Y desde ayer les compartía, hace algunos años, Dios puso en mi corazón cambiar la forma de trabajo, primero en nuestra congregación, y después de algunos años empecé a compartírselo a los pastores y pastoras. Al principio solo como un testimonio de lo que hacíamos nosotros, después se lo sugerí a algunos que lo probaran, que lo hicieran, y hoy por hoy estoy diciéndoles, creo que esta es la forma en la que Dios quiere que nosotros trabajemos. Las familias, lo básico, el fundamento. Número 1, tomando este texto como base, solo hay un fundamento para todo lo que querramos hacer como iglesia, y el fundamento es Cristo. Se trata de Jesús. No se trata del ministerio de Red Comunión. No se trata de los diversos ministerios e iglesias que conforman esta confraternidad. Se trata de Jesús. Se trata de que cada vez que hablemos, cada vez que cantemos, cada vez que hagamos cualquier actividad, sea presencial, sea digital, sea en nuestras casas, el punto central de lo que se haga y lo que se diga sea Jesús. No podemos fundamentarnos en ninguna otra cosa, en el nombre de comunión, en el nombre de cualquier otro ministerio o cualquier ministro de gran fama internacional. Porque cuando el hombre edifica algo, recuerdo las palabras que yo aprendí en Calvary Chapel, que decía, si tú lo levantas, tú lo sostienes. Si Dios lo levanta, Dios lo sostiene. Pero si es tu obra, si es tu ministerio, si es tuyo, entonces tú tendrás que hacer que permanezca y que crezca.
Y eso es imposible para el hombre. Para nosotros, ministros, es imposible edificar la iglesia. Es imposible establecer iglesia donde no la hay. Porque es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Así es que la primera cosa que hoy yo quisiera que tengas en tu corazón es recordar esta frase. Se trata de Jesús, solo hay un fundamento. Se trata de Jesús, solo hay un fundamento. Número 2, sobre ese fundamento podemos sobreedificar. Oh, sí, cada uno puede edificar mucho sobre ese fundamento. Pero recuerda esto, un día todas tus obras, como las mías, van a ser probadas por Dios. Y si lo que sobreedificamos es fácil de ser consumido por el fuego, será probado, como si fueran hojas, hojarasca, ramas, y se va a quemar. Por eso quiero que en estos 3 días del Ágape Comunión dejes que el Espíritu Santo mueva tu corazón, mueva y despierte tu espíritu para no quedarte como cuando llegamos a tener esta reunión. No estoy diciendo que estuviéramos mal, tal vez sí, pero no estoy asegurando que estuviéramos en un pecado bochornoso, perverso, obsceno. Solo estoy diciendo que también es un pecado haberse conformado de una manera suave, de una manera sutil, de una manera hasta santa en ser un cristiano y no querer avanzar de ello. Se requiere, pues, que en este tiempo sobreedifiquemos de una manera sí nueva, sí creativa, sí innovadora, pero sobre la roca. Y en estos 3 puntos yo te diría, se requiere que edifiquemos con eficacia, con eficiencia. Con eficacia y con eficiencia. Se requiere que sepamos qué dones tenemos para no andar inventando cosas. Se requiere saber qué ministerio tienes, qué llamado tienes tú, para que entonces puedas desarrollar los dones que Dios te haya dado y tener fruto permanente, fruto abundante. Y por ahí alguien añadía, y me gustó, un fruto delicioso también. Hoy vamos a hablar, decía yo, de la familia. Y a veces un poquito en la familia, allá cuando yo empecé a estudiar el tema, se hablaba mucho de los roles, el rol del hombre, el rol de la mujer, y parecía que éramos casi un ejército. Y el hombre era un general y la mujer era un coronel, y había que seguir ciertas reglas. Amados, apenas tenemos 35 años de casados, mi esposita y yo, pero si algo yo he aprendido es que no se vive con reglas en el matrimonio, se vive con principios y se vive con los mandamientos de Dios. Pero no se pueden establecer reglas, porque el amor está por encima. La verdad es que el amor elimina las reglas, pero establece relaciones sólidas, profundas. Hace un par de años, y con esto voy terminando, recuerden que esto solo es la introducción. Hace algunos años, aquí en la congregación, también quité los títulos de todos los que servíamos. Así como hace algunos años empezamos a trabajar las casas y dijimos que el centro de la visión de comunión con Cristo era el trabajo en la familia, así como dijimos que el papá y la mamá son los pastores de su casa, así también hace algunos años quité los nombres de todos los que colaborábamos aquí en la iglesia. Antes teníamos diáconos, ancianos, servidores, y estaban los de la alabanza, en fin, maestras, maestros. Y llegó un momento en el que les dije, vamos a quitar todo esto. Estaba el pastor Francisco, a quien por amor, pero también por reconocimiento seguimos diciéndole pastor entre nosotros. Pero empecé a decirles, todos aquí somos colaboradores. Todos aquí sin un título en especial. Y es porque yo leí este pasaje. Pablo, Apolos, ambos considerados apóstoles en su momento, apóstoles de Jesucristo.
que en su momento eran quienes abrían nuevos campos, establecían nuevas iglesias, establecían también nuevos ministros de Jesucristo en las iglesias que se iban plantando. Pablo decía, nosotros somos colaboradores, colaboradores. Y colaborador es aquel que trabaja junto con, cada uno con su llamado, cada uno con sus dones, pero trabajamos junto con. La familia también es así. La familia también es un núcleo de colaboradores. Yo espero oír la palabra de Dios el día de hoy a través del pastor Marcos Galicia. Sé que el Espíritu Santo le ha puesto una palabra viva y eficaz, una palabra que va a penetrar hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, y te va a hacer discernir lo que es la voluntad de Dios para este tiempo en tu casa. ¿Y por qué no empezamos a declararlo ya? En 500 casas en comunión con Cristo, que este año, a partir de ahora y hasta noviembre, diciembre del año que entra, estaremos buscando tener 500 hogares orando, adorando, alabando, sirviendo, evangelizando, discipulando, estableciendo iglesias en casas. Esa es la visión para este año. Vamos a construir el futuro, construyendo todas las iglesias en casas, levantando a todos los pastores y pastoras en casas, que Dios nos permita. Pon eso aquí, y Dios va a hacer maravillas. Pastor Marcos, te dejo a ti la palabra y gracias por estar preparado en el Señor. Muchas gracias, pastor. Estamos muy contentos. Gracias a Dios por la oportunidad. Nos sentimos muy honrados. Queremos enviar un fuerte abrazo, un saludo a todos, a toda la familia de Red Comunión con Cristo, a todos los hermanos que nos miran a través de esta transmisión. Es un gozo siempre el podernos reunir y poder buscar juntos el consejo de Dios, la presencia de Dios para nuestras vidas. Y bueno, este tiempo el Señor ha estado trayendo, ¿verdad?, dirección a nuestra vida desde el día de ayer, el tema dirigido hacia el corazón. Lo que el Señor busca es un corazón dispuesto y es algo que quedó muy marcado en mi mente, en mi espíritu. El Señor no está buscando que cumplamos con ciertos ritos, con ciertas reglas, ¿verdad? Con algunos comportamientos socialmente aceptados, sino que el Señor va más allá. El Señor no busca la apariencia, Él busca lo profundo de nuestro corazón. Y está muy interesado precisamente en que como familia tengamos un entendimiento correcto del diseño que Dios ha hecho, ¿verdad? Que Él ha establecido este diseño. De hecho, la familia viene o emana de Él, de su corazón. Él es quien diseña la familia. Nosotros podemos hacer la mejor una búsqueda de qué es la familia y tener un conocimiento bibliográfico del término de la palabra familia. Por ejemplo, buscamos en el diccionario y dice que la palabra familia viene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo, y es que en la antigüedad la familia era considerada todas las personas que vivían bajo la mano del amo, esclavos, sirvientes, todos cuantos estuvieran dentro de su casa eran consideradas la familia de esta persona. Pero este significado está muy lejos a la idea original de Dios en cuanto a la familia. Otra referencia que podemos encontrar en el área secular, por ejemplo, la sociología dice que el término familia se refiere a la unidad social, que es la unidad fundamental constituida principalmente por un padre, una madre y los hijos. Otra rama del conocimiento, el derecho, por ejemplo, refiere que la familia es un grupo de personas relacionadas o vinculadas a través de un rasgo de parentesco, ¿verdad? Hay familias que están relacionadas por la consanguinidad, por afinidad, por adopción, por el tema civil, pero esta información o este significado del término familia queda como muy vago, nos deja con muchas preguntas, no refiere quién diseñó la familia, cuál es su origen, cuál es su propósito, por lo cual
hoy tendríamos que preguntarnos qué dice la Biblia acerca de la familia. Y primeramente la palabra de Dios nos enseña que la familia nace en el corazón de Dios. Es decir, Él tuvo la idea originalmente de crear al hombre. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1 que Él creó al hombre, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La idea original de la creación del ser humano está vinculada con la Trinidad misma, con la divina Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Así que el hombre es el fruto o es el resultado, es producto del pensamiento de Dios. Cuando Él creó los cielos, la tierra, puso separación entre los mares y esta tierra, diseñó la luz, separó la luz de las tinieblas, diseñó las plantas del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y algo faltaba. Así que el Señor empieza a mirar que todo lo que había hecho era bueno, pero faltaba algo que pudiera expresar la personalidad de Dios. Así que la familia, el hombre como creación de Dios es una expresión de la personalidad de Dios. Y esto es algo maravilloso. Cuando yo estaba estudiando esta porción, me llenaba de gozo, porque como seres humanos a veces nos limitamos solamente al tema de la existencia misma, del poder sobrevivir, es decir, de tener un techo, de tener un pan en la mesa, de tener un vestido y de que haya a lo mejor dinero para poder comprar algunas cosas. Algunos van un poco más allá y tienen algunos proyectos de comprar una casa, poner un negocio, y no son malos los negocios, no son malos los proyectos, es parte de nuestro desarrollo como personas, pero aún estas cosas, el cubrir nuestras necesidades básicas, el planear o el proyectar en algunas cosas materiales que puedan traer un bienestar, que puedan traer una mejora de la calidad de vida, se aleja mucho de lo que Dios en sí ha diseñado para nosotros como familia. Y este aspecto es algo que me desafía muchísimo, porque dice la Escritura, ahí más adelante en el versículo 27, dice de Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios no solamente diseña al hombre conforme a su personalidad, sino que además el Señor, una vez que ha creado a varón y hembra, Él los bendice. Y esta bendición que Él desata sobre su creación, no solamente Él lo habilita o refuerza la identidad que Él tiene como creación de Dios, sino que además lo va a posibilitar con una bendición, con una actividad que el hombre tiene que desarrollar. Y esto es algo maravilloso. Porque de todas las cosas que Dios creó, como los animales, las aves, los peces, las plantas, etcétera, nosotros como seres humanos, como personas, fuimos diseñados de tal manera que el Señor no solamente nos proveyó un cuerpo físico, un cuerpo material, sino que además Él vertió sobre nosotros, dice que nos sopló, que Él sopló de su boca, de sus labios, aliento de vida, y en ese momento nosotros cobramos vida, y cuando el Espíritu de Dios sopló en nosotros, entonces también nos dio un espíritu. Así que el ser humano no solamente está conformado por el cuerpo, por algo material, sino también por espíritu, pero también nos dio un pensamiento. A diferencia de todas las creaciones que Él hizo, Él nos dotó a nosotros de un raciocinio, de una mente. Así que el ser humano como persona es una persona íntegra en mente, en cuerpo y en espíritu. Y eso es algo maravilloso. Cuando Él nos diseña, entonces, no solamente nos da una identidad semejante a la de Él, según dice Génesis capítulo 1, sino que también nos da una bendición, nos provee de habilidades para poder desarrollar diferentes actividades en esta tierra. Y una de las cosas que el Señor va a decirle a Adán y a Eva en esta bendición que les da en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis, les dice, fructificad y multiplicaos. Esta parte de la
de fructificar y multiplicar no se limita solamente a esta parte natural de la reproducción sexual, del poder conservar la especie humana, sino tiene que ver con algo más profundo y tiene que ver con llevar o crear un vínculo perfecto entre un hombre y una mujer. Y esto es algo maravilloso, porque cuando el Señor nos crea, dice hagamos, en esa expresión de Dios, hagamos en esa Trinidad, hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, relacionados los tres, están trabajando en coordinación y ellos dicen hagamos, y ahora dice hacemos al hombre y hacemos a la mujer. La mente de Dios, en el corazón de Dios fue crear a un ser completo, pero este complemento se viene a consumar en esta relación entre hombre y mujer, y este vínculo, según la Escritura, solo puede ser desarrollado entre un hombre y una mujer. Y entonces cuando ellos dos se encuentran y consuman su amor y consuman su relación, entonces vienen ellos a encontrar este vínculo perfecto, esta unión perfecta, y que también es una expresión de Dios mismo. Él no está separado como Padre de un lado a la derecha, Hijo del otro lado y el Espíritu Santo a una orilla. No, ellos están vinculados trabajando como una unidad. Así que cuando Dios establece al hombre y a la mujer para que puedan estar en unidad o vivir en unidad, entonces Él derrama algo maravilloso sobre de ellos, que es un pacto, una promesa, algo que va a permanecer para siempre. Y eso es algo tremendo. Estábamos estudiando esta parte de lo que es la familia. Entonces decimos, Él diseña la familia, el diseño está en Él, los orígenes están en Él, Él es quien crea al hombre, Él es quien crea a la mujer, y además va a instituir la primera unidad más importante en nuestra sociedad, que es el matrimonio. Dice la Escritura ahí en Génesis 2:24, dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se unen, otra traducción dice, se funden en un solo ser, vienen a ser una sola persona. Y esto es algo tremendo, es algo maravilloso, porque en nuestra sociedad, en este tiempo, hemos estado siendo bombardeados por muchas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Algunas iniciativas de ley que tratan de cambiar el diseño original de Dios. Ahora se promulga, ¿verdad? Por el vínculo matrimonial entre hombres, entre personas del mismo sexo, quiero decir, entre hombres, entre mujeres. Están distorsionando la idea original del Señor, están cambiando lo que originalmente el Señor estableció en un principio. Y esto es algo que nos tiene que despertar como iglesia. El enemigo siempre desde el principio ha tratado de cambiar el diseño original de Dios. El enemigo desde el principio siempre ha tratado de robar la gloria a Dios, y que todo lo que Dios ha creado ha tratado de distorsionarlo, de tal manera que lo que Dios creó como un vínculo, como un pacto, como lo es el matrimonio, de tal manera que lo que Dios creó como una unidad fundamental en la sociedad, como lo es la familia, el enemigo está tratando de destruirla, de desvirtuarla, y esto es algo tremendo. Yo creo que nosotros como iglesia cristiana, como creyentes, tenemos en este tiempo que entender cuál es nuestra identidad correcta como cristianos, como creyentes. Es decir, tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de qué es lo que el Señor nos enseña como el modelo original de la familia. ¿Por qué? Porque en estos tiempos veremos muchos cambios, veremos muchas propuestas de leyes, muchas cosas que van a estar autorizando nuestra sociedad, que de alguna manera estarán permeando en los hogares, en los trabajos, en las escuelas, y nuestra familia tiene que estar certera, tiene que estar clara de cuál es el diseño original de Dios, de cuál es la identidad correcta que tenemos en el Señor. Algo que quiero comentar al respecto es que cuando Dios nos diseña como personas, dice que Él nos crea como unas personas con capacidad de razonar, de pensar, pero también Él nos crea con una identidad espiritual. Así es que cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, en su ADN está la expresión de Dios, la imagen de Dios. En su ser espiritual está la necesidad
de poder conectarse con su creador. Algunas escuelas, ¿verdad? En algunas escuelas enseñan muy fuertemente el tema de la evolución, de que el hombre vino del mono, ¿verdad? O de que el universo se generó de la generación espontánea, o que hubo una gran explosión del Big Bang y entonces se crearon las estrellas y los planetas, y todas estas corrientes de pensamiento vienen enseñándose desde la primaria, desde edades muy tempranas, y es importante que nosotros como creyentes pongamos especial atención en lo que se está enseñando en nuestros hogares. ¿Por qué? La gente da por sentado muchas veces, y a veces el creyente hace lo mismo, da por sentado muchas veces que lo que se está enseñando en la escuela es lo correcto. Y nosotros tenemos que hacer un paréntesis y estar atentos a lo que se está enseñando en las escuelas. Debemos hacer un paréntesis y estar atentos en lo que se está promulgando en nuestra sociedad, en las leyes, en la Constitución. Debemos estar atentos de lo que se está hablando, ¿verdad? En el trabajo, en los negocios, porque muchas de estas cosas desvirtúan el diseño original de Dios. Nosotros como creyentes sabemos que el Espíritu Santo nos revela su palabra, pero también el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Y trae a nuestra mente y a nuestro corazón la palabra de Dios, la dirección de Dios, y es ahí donde nosotros vamos a aprender en la Escritura, a través de su palabra y en la presencia de Dios, meditando su palabra, estando en su presencia, como nosotros vamos a recibir esta revelación de su palabra. A veces leemos la Escritura y nos pasamos de corrido, decimos, sí, la creación, Dios creó a las personas en el sexto día, luego hizo esto, pero lo pasamos como de corrido, pasamos por alto muchas veces los principios que Dios establece en su palabra. Así que cuando estudiamos para este tema, el Señor nos llevaba a esto, a Génesis 1, el principio de todas las cosas. Él es quien ha diseñado al ser humano, Él es quien ha diseñado el matrimonio, Él es quien ha diseñado la familia y la ha establecido para darle sentido a nuestra sociedad, para darle orden, para darle gobierno. Y él los bendijo y les dio habilidades y les dio dones y les dio talentos para poder administrar la creación que Dios ha diseñado. Y esto es algo tremendo. Esto es algo maravilloso porque muchas veces nosotros, como decía anteriormente, a veces pasamos por alto estas cosas y nos limitamos solamente a vivir el día a día. Nos limitamos solamente al ir sobreviviendo, al ir sacando las cuentas, a nada más enfocarnos a que haya alimento en la casa, a que se paguen los recibos de las cuentas del banco, de la luz, etcétera, de los servicios. Pero la vida que Dios ha diseñado para nosotros es una vida de abundancia, es una vida de bendición, es una vida de éxito. Y esto no quiere decir que no habrá problemas. Por supuesto que habrá circunstancias, que habrá dificultades, que habrá cuestiones adversas en nuestro día a día, pero nosotros tenemos que estar creyendo la bendición que Dios nos dio cuando nos creó. Y yo ponía mi mente y mi corazón en este versículo 28 de Génesis 1. Después que Él nos creó, nos bendijo. Y así que cuando tú y yo entendemos que tenemos un creador y que además hemos sido bendecidos por Él, nuestra vida no puede conducirse como la vive las demás personas. No podemos vivir como la gente vive en el mundo, corriendo, desesperados por recibir un sueldo, por pagar unas cuentas de banco, por comprar tenis y en este tiempo del Buen Fin, por estrenar algo nuevo, ropa nueva, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos vivir con esa desesperación. Porque la palabra de Dios nos da una identidad, nos dice quién es nuestro creador, nos da además la bendición para poder gobernar en esta tierra, para traer gobierno, para poder traer administración, para poder disfrutar de lo que Dios creó para nosotros. Y esto es algo maravilloso. Cuando el creyente está consciente de su identidad y desarrolla una identidad correcta de quién es él en Cristo, entonces todas las cosas a su alrededor van a cambiar. Porque entonces cambiarán las prioridades, ¿verdad? Cambiarán entonces las expectativas. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, quién eres en Él y lo que Él ha hecho por ti, y cuando tú conoces qué es lo que Él espera de ti, entonces tu vida no puede ser la misma. Tu vida no puede ser igual.
Hoy en día necesitamos ser hombres y mujeres, hijos, hijas de Dios, que caminemos en integridad, que caminemos con una identidad correcta de parte de quienes somos en el Señor. Que sepamos, ¿verdad?, lo que Dios espera de nosotros. Que estemos seguros de a qué cosa Dios nos ha llamado y que estemos seguros de estar caminando en la voluntad que Dios nos ha llamado, a las cosas que estemos haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Muchas veces nosotros como padres de familia solamente damos instrucciones en casa, decimos esto no se hace, esto sí se hace, ustedes tienen que hacer estos y estas actividades y solamente nos limitamos a generar instrucciones, pero nos hemos olvidado que en el diseño original, en el hagamos del versículo 26 de Génesis 1, está operando la Trinidad del Señor en una armonía perfecta, en una unidad perfecta, en una creación, una creatividad perfecta. Y cuando Dios establece una familia, establece el complemento hombre y mujer, y además los bendice, y entonces son añadidos los hijos, y son añadidas, y a esta familia es añadida la bendición de los hijos. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la misma, ¿cómo decirlo? El mismo deseo del corazón de Dios de que todo sea para bendición. Cuando Él declara y vio Dios que era bueno, es la confirmación o la afirmación de lo que Dios ha hecho. Y de verdad que lo que Dios ha hecho son cosas buenas. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto, en Él no hay error. Sin embargo, el hombre desde el principio se ha desviado del diseño original. El hombre desde el principio, su corazón se ha ido tras deseos ocultos, ha ido tras la ambición, tras el egoísmo, y de esta manera ha distorsionado la imagen de Dios, pero también ha transgiversado el propósito de Dios. El propósito de Dios para la familia que Él diseñó y que Él creó es que sean de bendición. Y muchas veces en la familia no se encuentra esa bendición. No se ve tangible esa bendición entre el hombre y la mujer en el matrimonio. No se ve tangible la bendición a través de los hijos. Y este es un reto para nosotros como creyentes. En este tema de reto de fe, construyendo el futuro, una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón, que tenemos nosotros como creyentes en ese tiempo, es volver a los orígenes, volver a los principios, como decía el pastor Eliud, volver a los fundamentos, que cada uno mire cómo está construyendo, cómo está uno fundamentando su hogar, cómo uno está construyendo su hogar, cómo uno está enseñando a sus hijos, cómo nosotros como varones estamos enseñando a nuestra esposa, o tú como esposa, cómo estás ministrando también la vida de tus hijos. Y en este tiempo es importante que nosotros entendamos que todo lo que Dios ha hecho es de bendición y es para bendición, es para honra y alabanza de su nombre. Pero necesitamos nosotros vivir y caminar en integridad, caminar en esa unidad perfecta que Dios ha establecido. Dejar a un lado las cuestiones materiales, dejar a un lado el egoísmo, dejar a un lado el materialismo, dejar a un lado incluso el hedonismo. A veces nosotros solo buscamos nuestro propio bienestar. A veces trabajamos para conseguir mejores condiciones de vida que lejos de llevarnos a una superación, a una gratificación en la familia, muchas veces es gratificación solo para una persona. Y no honramos a Dios con lo que hacemos. Y esto es algo peligroso. Todo lo que nosotros hagamos, dice la Escritura, sea de pensamiento, sea de dicho, sea de hecho, hagámoslo como para el Señor. Así que honre al Señor, no buscando nosotros nuestro propio bienestar. Tenemos que dejar nuestro egoísmo, tenemos que dejar de ser tan individuales. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios y decirle que le necesitamos. Tenemos que aprender a reconocer el trabajo de la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado. Y si tú eres mujer, necesitas reconocer al hombre que Dios ha puesto a tu lado. Y si tú eres hijo, necesitas reconocer la autoridad y las personas que Dios te ha dado como padres.
Es una gran bendición el que podamos contar con la familia que Dios ha diseñado para nosotros. En el diseño original, Dios los creó. Y una vez que los creó, los unió en ese pacto maravilloso de matrimonio. Y después el Señor trajo una bendición sobre la familia. Y esto es algo que nosotros tenemos que retomar en ese tiempo. Una identidad correcta en la familia. La familia cristiana tenemos como familia cristiana que reconocer que Dios nos ha diseñado con propósito. No solamente Dios nos ha llamado a la salvación, a venir a Él, a entregarnos a Él, a recibirle nuestro corazón. No solamente Dios nos ha llamado a esto, el Señor también nos ha llamado a vivir para Él, a vivir en santidad, en que todas las cosas que hagamos expresen la identidad de Dios, que expresen la santidad de Dios, que expresen el amor de Dios. Y esto de verdad en este tiempo es todo un desafío para todos los que somos padres. Esto es realmente un reto para nosotros. Leí algunas estadísticas y decían que en estos años, en los últimos 10 años, las mujeres han ido incursionando, incorporándose más a las actividades laborales. Tan es así que ahora hay ciertas familias que están dirigidas o que al frente de ellas están solamente las mujeres. No quiero entrar en temas de feminismo, pero lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros no tomamos el lugar que nos corresponde, no reconocemos el valor o el esfuerzo de la persona que Dios ha puesto a nuestro lado, sea hombre o mujer, entonces también nosotros empezamos a distorsionar el diseño original de Dios. En México, según los datos del INEGI, hay alrededor de 127 millones de mexicanos. Y de esos 127 millones de mexicanos, hay 35 millones de familias o de hogares. Y otros de los datos que revisamos en la estadística fue el verificar cuánta presencia tiene el evangelio en México. Y en México tenemos aproximadamente del 10 al 11% de cristianos evangélicos en México. Esto quiere decir que de estos 127 millones, 12.7 aproximadamente son cristianos evangélicos. Si nosotros hacemos una relación de los 35 millones de familias o de hogares que hay en México, 3.4 millones de ellas son cristianas. 3.4 millones de ellas han recibido a Cristo. 3.4 millones solamente de esas 35 millones de familias en México. Estamos poniendo nuestra mirada en el diseño original de Dios, en los fundamentos, en lo que Él creó, en lo que Él instituyó como el matrimonio, como la familia. El pastor Eliud nos compartía ayer y nos decía, tenemos un reto como Red Comunión de que podamos estar conectadas 500 familias alrededor de todas las iglesias que participan en Red Comunión con Cristo en toda la República Mexicana. Y yo pensaba en este número de 500 familias. Y el pastor decía algo que yo comparto, no es el número. No es que queramos una receta, una fórmula de multiplicación. Pero en esta relación de decir, son 35 millones de familias y tan solo 3.4 millones de ellas viven o conocen a Jesucristo, aún hay más de 31.6% de millones de familias que les falta vivir conforme al diseño original de Dios. Hay un gran reto que tenemos nosotros como familias cristianas y como iglesia de poder ser una influencia positiva para ellos, de no solo dar un buen consejo, una sonrisa, un buen saludo, sino de que debemos de estar comprometidos con el evangelio para que esta estadística cambie. Hace un poco más de 10 años se decía que México era un país católico. Y algunas veces escucharon ustedes esa frase célebre de los papas que decían, México siempre fiel, México católico. Pero sabes que la tendencia ha ido cambiando un poco, pero aún hay mucho todavía por hacer.
Yo creo que en este planteamiento de reto de fe, un desafío para nosotros como familias cristianas es que podamos ser familias que puedan impactar a otras, que puedan mover a otras a la salvación, que podamos nosotros ser familias con un diseño correcto en la palabra de Dios, con un diseño original, con la identidad correcta, en el diseño original de Dios, que podamos nosotros brillar en medio de un mundo con tanta necesidad, y que esta estadística en algunos años pueda cambiar y pueda impactar nuestra nación. Bendito sea el nombre del Señor. Aún hay muchas cosas por hacer. Yo creo que 500 familias es el mover del corazón de Dios para hacer que la influencia de Jesús, la influencia del Evangelio, la influencia de la presencia de Dios, que la gloria de Dios se empiece a manifestar más en nuestras ciudades, se empiece a manifestar más en nuestros trabajos, se empiece a manifestar más en las escuelas, se empiece a manifestar más en los negocios, de tal manera que nuestra sociedad pueda ser trastornada con el poder del Evangelio. Aún hay muchas cosas que tenemos nosotros por hacer. Reto de fe, construyendo el futuro. Tendríamos que plantear un desafío como familias de que no solo llegar a estas 500, sino que estas 500 familias puedan no multiplicarse como una fórmula matemática, sino que se puedan extender, que puedan tomar un desafío de seguir avanzando día a día, semana a semana, primeramente comprometidas con su familia, primeramente comprometidas de manera personal con el Evangelio, y entonces sí, después de estar comprometidos de manera personal, de manera familiar, entonces sí, después empezar a influenciar las familias con las cuales nosotros tenemos contacto. Una de las cosas que sucedió en las iglesias una vez que vino esta pandemia es que los edificios locales físicos se cerraron, pero no se dejó de predicar la palabra de Dios. Y hoy más que nunca, en ningún otro tiempo, se predica la palabra de Dios a través de los medios, a través de las redes sociales. Pero no es solamente suficiente esto. Damos gracias a Dios por lo que se está haciendo a través de la predicación de las redes sociales, pero hay todavía más cosas que tenemos que hacer. Tenemos que vencer el miedo, tenemos que dejar a un lado el temor, y tenemos que estar comprometidos con la predicación del Evangelio como familias. Como familias tenemos que retomar nuestro sacerdocio como padres y enseñar a nuestros hijos la Escritura y hablarles de ella en la mañana, al anochecer, y hablarles a nuestros hijos yendo por el camino, y que ellos sepan cada vez que nos sentamos a la mesa el por qué tenemos un plato, un alimento en la mesa, que ellos sepan cómo llega la provisión de Dios a nuestras manos, y entonces podemos pagar las cuentas, y entonces podemos ir al supermercado y comprar la despensa. Nuestros hijos tienen que saber y tienen que participar de la bendición que Dios está derramando ahora mismo en las familias que han abierto su corazón a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía hay muchas cosas por hacer. Hay 31.6 millones de familias que necesitan ser impactadas con el Evangelio de Jesucristo. Y una de las formas en las que nosotros podemos impactar la vida de alguien más no es solamente hablándole o predicándole con nuestras palabras. La mejor forma de enseñarle a alguien siempre será a través del ejemplo. Somos llamados a ser unos modelos, somos libros abiertos, cartas abiertas ante la gente que sabe, que nos ve, que conoce que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. No debemos de olvidarnos de predicar un evangelio con integridad, un evangelio que esté completo. Muchas veces nosotros hablamos una cosa, pensamos otra cosa y hacemos otra cosa completamente diferente. Hay algo que nosotros tenemos que cambiar en este tiempo, y eso va relacionado a la integridad. Tenemos que ser padres
Papá, mamá, tenemos que ser modelos íntegros, que nuestros hijos puedan ver en nosotros, puedan ver hombres y mujeres que aman a Dios, que confían en Dios, que viven conforme al propósito de Dios y que predican su palabra sin temor a otros. Estoy convencido que este tiempo es un tiempo en el que el Señor estará trayendo mucha más bendición de la que Él ha derramado en otro momento. El Señor estará trayendo mucho más bendición en este tiempo como nunca antes. Su palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que la gracia de Dios se está derramando en ese tiempo en cada familia que ha abierto su corazón, que está dispuesta a hacer luz, que está dispuesta a hacer sal de la tierra, que está dispuesta a generar un cambio, a predicar el evangelio sin temor. Yo creo que una de las cosas que nosotros nos enfrentamos en ese tiempo muchas veces es, ¿qué va a pasar si yo le hablo de Jesús a mi compañero o compañera de trabajo? ¿Qué va a pensar mi vecino? ¿Qué va a pensar mi vecina? ¿Qué van a pensar los papás de los compañeritos de la escuela de mis hijos si yo les hablo acerca de Jesucristo? Mira, hoy tenemos que estar más preocupados no en el que ellos puedan decir, sino debemos estar más enfocados en ser acercarnos más a Dios, en tener un corazón más como Cristo, en estar más conectados con el Señor, porque estas cosas fluyen de manera natural. Así que nuestro desafío como familias cristianas es estar siendo modelos íntegros, familias íntegras, completas, familias que se esfuerzan a vivir el evangelio, no solamente a hablarlo, ¿verdad? A través de los labios, no solamente a conocer a través de la escritura, sino a ser ejemplos, a ser modelos de un cristianismo verdadero. Eso es algo que en nuestros tiempos y en los años venideros estará cambiando drásticamente nuestra sociedad. Hoy en este reto de fe, construyendo el futuro, tenemos muchas cosas por hacer y tenemos que empezar a trabajar desde casa. Ayer decía Jaime, empecemos con los de nuestra casa, empecemos con nuestra familia. Creo que es unas palabras que pueden ser un lema para nosotros. Empecemos desde casa, abramos nuevos hogares, visitemos más familia, toquemos la puerta y llevémosles el evangelio, que la gente conozca a Jesucristo y que ellos puedan también, igual que nosotros, poder disfrutar de la bendición que es el tener al Señor en nuestro corazón. De estar viendo a toda la familia de Comunión con Cristo, a mi gran amigo el pastor Eliud, y a Carlos, a Arturo, a varios de ustedes, que son parte de nuestra familia también. Somos ministerios afines, hermanos, y la verdad, le doy gracias a Dios que tengan este tiempo tan especial de poderse edificar, fortalecer. Mi esposa y yo y mis hijos estamos cruzando un campo de batalla muy fuerte. Hace un mes exactamente cumplimos que fui internado al hospital por el virus que me pegó no sé dónde. No, hay muchos lados donde estamos ahí queriendo checar de dónde llegó, pero no tiene caso. El asunto es que llegó, no avisa, no respeta, y es algo muy tremendo, un demonio cruel, un mensajero cruel. Y después de ser internado yo, a los 2 días llegó mi esposa al hospital internada también. Estuvimos en un hospital de Toluca, pero nos trasladaron a Ciudad de México, a otro hospital ahí, en el Hospital Escandón, en la colonia Tacubaya, donde fuimos atendidos y donde Dios nos empezó a levantar y a restaurar, y aquí estamos. Pero a la par también mis 3 hijos estaban cuidándonos, y 2 de ellos, Rey Junior y Isaías, el hijo chico que tenemos, que es nutriólogo, también salieron con el problema, se contagiaron. Así es que
Después de que nosotros estuvimos casi 2 semanas en el hospital y salimos, nos encontramos con que ellos estaban aquí en casa, pues también con el problema, mas no hubo necesidad de hospitalizarlos. Bueno, pues se recuperan y el único que pues estaba firmes, que nos cuidaba a todos, que nos daba de comer, que nos atendía, era mi hijo Armando, muchos de ustedes lo conocen. Y pues resulta que hace unos días también lo tuvimos que llevar de emergencia al hospital porque finalmente también fue afectado. Ahorita él está en el hospital, nos comentan que está ya empezando a reaccionar al tratamiento y que sus signos y todo empiezan a favorecer en su recuperación y esperamos en Dios que así sea. Entonces hemos pasado todo esto, hemos estado peleando la buena de la batalla de la fe. Yo puedo decirles que estuve entre la vida y la muerte, tuve varias experiencias que el Señor me permitió pues oír y observar, ¿no? Y no te digo que oí la voz de trompeta, pero oí la voz de Dios en mi corazón en uno de esos momentos que me decía todo, yo veía unas calles oscuras con pocas luces, pero oía el ruido de mucha gente, de mucha gente. Yo le decía, ¿qué es esto, Señor? Y me decía, sí, está el mundo indiferente de mí, metido en todas sus vanidades y sus cosas, pero no hay dinero, no hay posición, no hay nada que aquí valga delante de mí. Dice, el mundo está ajeno a mí, a Dios, y no quieren oír de mí. Y entonces yo le clamé al Señor y le dije, dame una oportunidad de regresar. A Ezequías le diste 15 años más de vida. Yo te pido que me añadas vida para poder hacer las cosas rectas. Y me arrepentí, mis hermanos, hasta de tantas cosas que cree uno que hace bien también. Y de tantas cosas que está uno lleno de mal y cosas que solamente Dios sabe que cada uno puede traer en su corazón. Pero en todo esto, pues, vamos saliendo adelante. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que están usando también como parte de esta reunión, este congreso, la fe que construyen. Pero si no hay fe, pues dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Por la fe podemos mover montañas. Por la fe se pueden abrir caminos donde no hay. Por la fe podemos derribar gigantes. Por la fe podemos hacer huir al enemigo y a ejércitos poderosos. Por la fe podemos mover el brazo poderoso de Dios. El valle de la sombra y de la muerte no lo puedes cruzar si no vas de la mano de Dios, bien agarrado y bien tomado. Por la fe dice que Abraham alcanzó la justicia de Dios porque le creyó al Señor todas las cosas. Saben que va a venir un tiempo donde verdaderamente estaremos, bueno, ya estamos viviendo por la fe y caminando por la fe, y el sustento viene por la fe, y la provisión viene por la fe, y los milagros vienen por la fe. Lucas 1:18 dice, al que cree todo le es posible. Pero van a venir muchas cosas más en el mundo, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y entonces en todo eso nos vamos a sostener de su mano en todo momento y en todo tiempo. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, dice la palabra. David decía, y él lo escribió y lo dejó para nosotros, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días.
Entonces, lo que vayamos a construir, como es el lema, todo va a tener que ser por la fe, mi amado. Construir tu familia, porque es un proceso. Ahorita que Marco hablaba del proceso en la familia. Seguir construyendo. Yo cumplí 40 años de casado y todavía hay muchas cosas que construir y que aprender y que llevar a cabo. No puedo irme así dejando, no puedo ir a medias, pero hay muchas cosas que todavía hay que construir en mi hogar, con mis hijos, con mis nietos, construyendo ese futuro de fe. Mis generaciones servirán al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Por la fe nos movemos como viendo al invisible, y por la fe también podemos derribar a los gigantes, como este virus que se levantó en medio de estos tiempos en todo el mundo. No hay a dónde correr. Lo único que nos guarda es la mano poderosa de Dios. Pero se construirán ministerios por la fe. Otros, dice que el ministerio de cada uno de nosotros o el trabajo de cada uno de nosotros será probado por el fuego. Y muchos ya empezaron a desistir, tanto como congregantes, como en algunos lugares y en algunos países y ciudades, pastores también, y líderes y siervos. Pero dice que nosotros nos vamos a sostener como Abraham, como viendo al invisible. No lo veo, pero sé que ahí está. No lo veo, pero lo percibo. No lo veo, pero sé que es real. Y por la fe vamos a construir esa nueva iglesia que se va a levantar en medio de estos tiempos. Gloriosa, porque el evangelio será predicado hasta el último rincón de la tierra. Dice, y después entonces vendrá el fin. Vamos a tener el privilegio de servir a Dios predicando el evangelio a toda criatura, mis amados. Y pues el anhelo y el deseo de mi corazón es que seamos prosperados, seas prosperado en todo lo que hagas, así como prospera tu relación con Dios, y así que tengas salud, como ya lo dejé grabado en un video de saludo también. Pues les agradezco este tiempo, Pastor Eliud, y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y declaro que verdaderamente este ministerio se levanta, no solamente declaro, sino creo que se levanta con poder en medio de los tiempos difíciles. Sean bendecidos todos, amados. Muchas gracias por el tiempo.